Colaborador con Luis García Langa, que ya está por aquí. Luis, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, un viernes más aquí hablando de economía, Luis. Hoy para, pues bueno, hablar de inflación, un poco para variar, también de bolsas, también para variar, y de nuevos resultados empresariales, ¿no, Luis? Sí, a ver, hemos tenido una semana que se ha confirmado el dato de inflación de la zona euro. A ver, ¿qué está pasando con la inflación? Creo que es importante volver a hablar un poquillo de ella, porque es verdad que tenemos todas las materias primas que están cayendo muchísimo, tanto las alimentarias. Se habló mucho del tema del trigo cuando comenzó la invasión de Ucrania y tal, pues se está bajando el trigo, y todas las alimentarias, algunos puntos por algunos picos de subida por algunas sequías en algún sitio, desde algunas en concreto. Están cayendo las materias primas industriales, a pesar de que seguimos oyendo pues a constructores y tal diciendo que les suben mucho los materiales. Realmente el acero, hierro, níquel están muy por debajo de hace un año. Y también están cayendo los combustibles, ¿vale? Por lo tanto, deberíamos ver cómo la inflación se frena. Sin embargo, sí que lo estamos viendo cómo se frena. Bueno, de materias primas, perdona, hay un par que suben, que es oro, y otras materias primas, otros materiales preciosos, pero que otros metales preciosos, pero que no son inflacionarios, ¿vale? Porque no nos afectan realmente en el día a día. Pero en cambio estamos viendo que la inflación es verdad que se está frenando un poquito, que ya no se sube a las tasas tan bestias que se subía hace unos meses, pero sigue subiendo a tasas muy bestias. Por ejemplo, se confirmó la inflación de la zona euro de abril, que es un 0,60% en un mes. En un mes. Eso es muchísimo. Es menos de lo que se esperaba. Se esperaba un 0,7. Es menos de lo que fue en febrero, en marzo, perdón, que fue un 0,9%, pero un 0,6 todavía es más de un 7, casi un 7,5% anual. Claro, es muchísimo. Cuando estamos viendo pues materias primas pues por los suelos, y reducción del consumo también, porque al final cuanto más se consume más suben precios, pero el consumo está bajando. Por lo tanto, a mí me está sorprendiendo un poquito que todavía veamos precios subiendo a esos ritmos cuando realmente no deberían subir. Esto, la explicación que tiene es la famosa inflación subyacente, la famosa inflación de segunda ronda, que siempre va un poco retrasada de la inflación normal. Pero ostras, la verdad es que son niveles muy muy altos, que deberíamos empezar a ver ya muy pronto un cambio radical y un aplanamiento de subidas mensuales, al menos de subidas mensuales de una décima, de cero, porque si no, hostia, la verdad es que la cosa se puede poner preocupante. Yo creo que se frenará, porque al final las materias primas marcan mucho y el consumo marca mucho, y las dos están frenando muchísimo. Pero bueno, mientras tanto, pues alguien le está sacando mucho margen al asunto. Pero Luis, entonces entiendo por lo que me dices, por el tono en que hablas y tal, que te sorprende un poco los datos, que te sorprenden, vaya. Sí, me sorprenden porque al final tú miras, incluso yo creo que incluso a nivel de calle, Sí. ya no se está viendo cómo sigue subiendo muchísimo. Ya hemos visto que ha subido mucho, ¿vale? Y nunca va a bajar, nunca vamos a ver precios de hace un año y medio, nunca. El carrito de la compra de 50 euros de hace año y medio no lo volveremos a ver nunca en 50. Pero si ahora está en 100, pues lo deberíamos ver en 102, 103, 99, ¿vale? Lo que no sería normal es verlo en 110, 120, ¿vale? Y ese yo creo que sí que estamos viendo que no está subiendo al mismo ritmo, pero no le estoy viendo mucho sentido a esta subida, viendo como realmente el origen de esta inflación ya no está, que es la subida de materias primas. Las materias primas están por debajo de hace un año y medio. Por lo tanto, deberíamos ver ya el freno rapidísimo, porque si no, no solo nos va a afectar en cuanto a los precios, que ya nos afecta, sino también en los tipos de interés, que entonces el Banco Central Europeo no frenará esa subida de tipos, aunque no controlan mucho el tema. Lo reconoció Christine Lagarde en la última reunión, que no sabían qué parte de este incipiente freno a la inflación, qué parte era provocada por la subida de tipos de interés. O sea, ni ellos lo saben, pues no sé, es difícil saber lo que van a hacer. Pero, ostras, es que la lógica, y el 2 más 2, 4, que a veces no es 4, es 4,5, pero no es 8.
¿vale? Por lo tanto, debería frenarse rápidamente. Hablando de la subida de tipos y de la inflación, mira, te comparto una noticia que es portada hoy del Diario de Mallorca, que es que la compraventa de viviendas aquí en Baleares se desploma en un año un 26,8% y que le dan un poco la culpa a eso, a la subida de tipos. Es lógico, Marc, porque de hecho ha pasado en otras... yo tengo la duda si en Baleares va a pasar, porque al final la forma más fácil de predecir lo que pasará algo en algún activo financiero es ver qué ha pasado o en otros sitios o en otras situaciones similares, ¿no? Yeah. Y entonces, si vemos como en Estados Unidos, que la subida de tipos fue antes, y vimos como el tipo de interés hipotecario en Estados Unidos, la referencia, igual que aquí es el Euribor, ahí es el tipo de interés a 30 años, ¿vale? Es un interés fijo a 30 años y cada semana cambia. Y ese tipo de interés llegó al 7,4%. Y ahora, mientras tanto hablo, te miro cómo está. Bajó más de un punto, ahora te digo exactamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Los inmuebles ahí se han desplomado, los precios, ¿vale? Mira, ahora está el 6,57, ¿vale? Llegó al 7,4. Esto con el último precio es de día 17. Allí ya los precios se desplomaron, 20, 30% el precio inmobiliario. Creo que lo comentamos el último día, la semana pasada no que no estuvimos, sino la anterior. Sí. Y esto se debería ver también en Europa, con el delay, con el retraso de que hemos empezado a subir tipos más tarde, pero al final tú piensas una cosa más, las familias cuando calculan o van a ver una casa, no dicen, me voy a comprar una casa de 300.000 euros, de 350, de 150, de 200, no. Puedo pagar una cuota de 500, de 800, de 1000, de 1500, ¿vale? La clase media, al menos la mayoría de las personas y de las familias que nos están escuchando, funcionan así. Por lo tanto, si con esa cuota de 1000 euros, antes te podías comprar una casa de 300.000 y ahora te puedes comprar una casa de 200.000, pues o bien no te compras casa o bien te la compras de 200.000, ¿vale? Claro. Y esto ha pasado siempre, ha pasado en otras zonas y debería pasar aquí. Aquí, pero justamente en Baleares, yo tengo una incógnita. Y también yendo a otras zonas, por ejemplo en Estados Unidos, que se han desplomado los precios, en Florida, por ejemplo, no se han desplomado, se han mantenido, incluso han subido un poquito. ¿Por qué? Porque es un centro donde va la gente a retirarse, donde van las familias adineradas, ¿vale? Entonces, que a lo mejor no necesitan hipoteca, o que si vas a jubilarte a lo mejor es que no te la conceden la hipoteca, por lo tanto tienes que pagar en cash. Entonces allí no han caído los precios inmobiliarios. ¿Podría ser Baleares la Florida de España? Creo que es deseable que no, es deseable que bajen, porque también bajarían alquileres, porque tenemos un problema de inmobiliario muy bestia, no solo inmobiliario, tenemos un problema de relación salarios-inmueble muy bestia, no solo es inmobiliario. Y claro, aquí viene gente de otras zonas con salarios mucho más altos, que sí que se pueden comprar esa casa de 300.000 pagando los 2.000 euros de cuota, cuando aquí antes se pagaba 1.000, ¿vale? Yeah. No sé si el peso del extranjero con más poder adquisitivo que nosotros va a influir tanto para que el precio no caiga, pero bueno, el dato al menos de número de viviendas ha caído. De todas formas, también te digo, los datos de operaciones inmobiliarias mensuales no son muy válidos. Hay que mirarlo un poco más largo. ¿Por qué? Porque realmente el universo de esa estadística es pequeño. No se compran y se venden muchísimas casas, ¿vale? Por lo tanto, un mes puede ser estacional por cualquier tema, ¿vale? Puede ser por 1000 cosas, que se hayan comprado menos casas, porque a lo mejor se han comprado 10 menos o 15 menos, sí, ¿vale? Y porcentualmente son muchas. Hay que ver un poco más en tendencial ese dato. Pero es verdad que la lógica nos dice que el mercado inmobiliario tiene que sufrir, el mercado inmobiliario de clase media, no el mercado inmobiliario que el otro día hablaba con un abogado que lleva clientes extranjeros grandes, que también se está resintiendo un poquito, que también no están dispuestos a pagar lo que estaban dispuestos a pagar antes, también hay que decirlo, pero en teoría se debería resentir menos. Pero el que realmente le importa a la gente, a la mayoría de la gente, a la mayoría de nuestros oyentes, el de base sí que debería caer algo. Bueno, veremos qué pasa. De momento, pues es portada esa noticia del Diario de Mallorca y todo, pues bueno, tiene que ver con la subida de tipos, con la inflación, claro, y demás. Al margen de esto, ¿también tenemos nuevos resultados empresariales? Sí, a ver, esto es la buena noticia, sobre todo para los que invertimos en bolsa o tenemos una cartera de bien diversificada de fondos y tal. Y que también nos marca un poquito cómo puede ir la economía. Hablando de resultados empresariales americanos, que al final van mucho más adelantados, han publicado mucho más que
que en Europa prácticamente están todos, el 90 y pico por ciento de las compañías americanas ya han presentado resultados, y además, pues como son las empresas más importantes del mundo a día de hoy, el 60 y pico por ciento de la capitalización del mundo pues es norteamericana, pues marca un poquito el devenir de lo que es los mercados financieros a nivel mundial. Y es muy positivo lo que han hecho, porque a pesar de la inflación, por lo tanto, de que incremento de costes para las empresas, que estamos viendo que están empezando a repercutir ya a sus clientes, y de hecho eso es bueno para la bolsa, y a pesar de esa subida de tipos que les afecta, porque si tienen que pagar más intereses por la deuda, pues tienen menos beneficios, ¿vale? Eso sí que es 2 más 2, 4, o 2 menos 1, 2, o 2 menos 1, 1, perdón, sí. Mejor dicho, porque al final es una resta. Pues el 78% de las compañías han presentado resultados mejor de lo que se esperaban. Ya comentamos hace un par de semanas que eso lo que hace es variar los análisis de nuestros análisis de los analistas y darle un plus a las valoraciones de las acciones, ¿vale? 78% mejor de lo esperado es muchísimo, está muy por encima de las medias históricas y está muy por encima, estamos a niveles más o menos de un poco superior de primer trimestre de 2021, es decir, post-COVID, subidón de bolsa, ¿eh? ¿Vale? Pero subidón muy fuerte de bolsa, por lo tanto, ostras, creo que es un dato muy, muy, muy bueno. Si a eso le sumamos 2 cosas más, que las bolsas cayeron mucho el año pasado, por lo tanto, las valoraciones están muy bien, a pesar de que es verdad que este primer trimestre subieron mucho, ahora llevamos un par de meses más tranquilitos, pero aún así las valoraciones son muy buenas. Y también estamos viendo una cosa curiosa en esta presentación de resultados, que es que normalmente, claro, cuando hay una sorpresa positiva, el mercado lo premia. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, hostia, si pensábamos que ganaba 5 y gana 6, pues entonces la empresa vale más. Y le lanzo varío mis previsiones y digo, pues esa empresa que antes yo decía que valía 8, ahora digo que vale 9. ¿Vale? Entonces sube en bolsa, prácticamente automáticamente. Estamos viendo en este trimestre que a las empresas que son la mayoría, presentan resultados por encima de lo esperado, se le está premiando menos. El mercado le hace subir menos, está bastante por debajo de la media. Eso creo que es muy bueno. ¿Por qué? Porque eso a mí al menos me está marcando que todavía hay cierto miedo en el mercado. Que todavía el tema de las quiebras de los bancos americanos está pesando, que todavía el tema que la inflación no acaba de aguantarse, de controlarse, está pesando, que no se sabe los tipos de interés si subirán, que no se sabe si la guerra comercial de China y Estados Unidos o la guerra fría con Taiwán pues irá más. Es decir, que hay muchas cosas que están en el ambiente que hacen que los inversores tengan miedo. Los indicadores de sentimiento, sobre todo el pequeño inversor, están marcando miedo a pesar de ver las subidas de bolsa que estamos viendo, sobre todo en el primer trimestre. Y eso es muy positivo. Eso es muy positivo, porque quiere decir que hay mucha gente todavía pendiente de entrar en el mercado. Y cuanto más gente entra, más sube la bolsa, porque al final es oferta-demanda. Si tú quieres comprar acciones y hoy y mañana y pasado, lo que hace el que vende es subírtela, ¿vale? Por lo tanto, sube el precio. Yo creo que es un factor positivo para poder ver no sé si ahora durante un tiempo un poco más de descanso, pero sí ver subidas adicionales en lo que queda de año. Ya. A ver si es verdad. Hombre, esto, claro, son 2 temas que se contraponen un poco, ¿no? Estamos hablando por una parte de toda la inflación, de toda la subida de tipos y tal, pero luego por otra parte también sorprende, o no, a ti igual, ¿no? Pero sí un poco desde fuera sorprende que haya tan buenos resultados empresariales, ¿no? Es como dos datos que se contraponen, ¿no? O es impresión mía. Es que no se contraponen, porque claro, si los datos empresariales son mejores de lo esperado, quiere decir que nosotros, los analistas, pensábamos que serían peores, esa inflación y que esa subida de tipos les afectarían más, cuando lo que están haciendo las empresas están pudiendo repercutir esa inflación a sus clientes y por lo tanto están ganando más de lo que pensábamos. Eso sí que explica por qué la inflación no se está frenando, por otro lado. También, eso también es verdad, porque si al final bajan las materias primas pero la inflación sigue subiendo, quiere decir que la empresa está recuperando márgenes. Eso para la bolsa es buenísimo. ¿Vale? Y eso para la gente no, para la bolsa sí. Y eso está pasando. Llegará un momento que el consumo se frene, entonces las empresas no podrán pues seguir subiendo precios, pero es que incluso con eso nosotros ya lo tenemos descontado. Es que las valoraciones todavía las bolsas todavía deberían haber subido más de lo que han subido en base a esos resultados que están presentando. Lo que podemos ver, Marc, que a veces lo hemos comentado, es ver una crisis en la calle, una cierta recesión, crisis, ver un año
no positivo en la calle, porque al final las familias y las empresas pueden sufrir esas consecuencias de la inflación y la subida de tipos, sobre todo los más endeudados, ¿vale? Por lo tanto, cuando invirtamos en bolsa hay que invertir en empresas no endeudadas. Eso es una base que llevamos meses viendo que es lo que hay que hacer, no invertir en empresas muy endeudadas. Pero al final la calle sí que está endeudada. Venimos de la COVID y las pequeñas, del pequeño comercio, desgraciadamente, está muy endeudada, las familias están muy endeudadas, los gobiernos están endeudadísimos. Y ahí sí que podemos ver cierto sufrimiento. Mientras tanto podemos ver subidas de bolsa, y esto ha pasado muchas veces en la historia. Ante crisis pequeñitas o pequeñitas de tiempo o recesiones cortas, vemos como en ese tiempo las bolsas han subido. La COVID es un ejemplo muy bestia. A nosotros nos confinaron, a nosotros y a casi toda Europa, 13 de marzo, 13, 14, sí. 15, ¿vale? En los mínimos de bolsa históricos desde ese día, o sea, de COVID hacia aquí, son del 16, 17 de marzo. Es decir, en el peor momento, en el momento en que descubrimos, hostia, la que se ha liado, que las empresas cierran, que van a estar no sabemos cuánto tiempo sin vender, pero con costes, no sabíamos que habría vacuna, no sabíamos nada. Es el mínimo de bolsa, porque el mercado consideró que la caída previa, que cayeron un 30 y pico, 40% entre finales de febrero y entre finales de enero y principios de marzo, las bolsas, o sea, la caída fue muy, muy bestia antes, el mercado lo descontó y acabaron subiendo las bolsas respecto a ese día. Algunas incluso acabaron en el 2020 en positivo, algunas bolsas. Eso quiere decir que, claro, que nosotros, como nos adelantamos a eso, podemos ver hoy crisis a nivel de calle, pero eso ya tenerlo incorporado, ya haberlo penalizado el año pasado, y este año ver una bolsa, seguir viendo unas bolsas muy, muy positivas, sobre todo algunos sectores. Creo que hay que ser muy selectivo, no invertir en empresas endeudadas, invertir más en sectores más defensivos, en empresas con poder de fijación de precios, ¿vale? Claro. Eso hay que hacerlo, hay que escurrarse un poquito. Pero y ahí las rentabilidades que estamos dando las carteras que estamos acertando en ese ritmo, sí. El dato es, o sea, el detalle es ese, ¿no? Que vosotros trabajáis con esa previsión y, claro, a partir de ahí pues se especula, ¿no? De cierta manera, se esperan unos resultados pues que sean pues, de una manera... Y cada resultado que hay pues se incorpora en la valoración de la empresa y sube o baja en función del resultado y las perspectivas que... Al final, cuando una empresa presenta resultados, no solo dice ganado esto. A ver, nos detallan, gana, por ejemplo... Apple nos dice cuánto han ganado en iPhone, cuánto han ganado en iPod, cuánto han ganado en Watches, ¿vale? Amazon, cuánto han ganado en Web Services, cuánto han ganado en Twitch, ¿vale? Nos está en Cloud, ¿vale? Nos está marcando, y también ahí nosotros vemos las previsiones y la evolución de ese negocio en concreto, de lo que pensamos que ese negocio va a crecer en el futuro. Es decir, no solo es lo que nos dice la empresa, de hecho... yo puedo pensar que Amazon vale X y a lo mejor otro analista que sabe tanto más que yo dirá X más 1, claro. ¿Vale? Pero bueno, al final el global sí que, el consenso sí que hay, le podemos sacar una media a eso, y sí que vemos potencial, mucho potencial.